Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del archiconocido Castrol Edge 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este aceite se encuentra en la gama más alta de las tres principales que tiene Castrol, que se comprenden entre Castrol Edge, que es la que vamos a tratar, Castrol Magnatec, que es la gama intermedia, y Castrol GTX, que es la gama más baja. En cuanto a la información y datos técnicos que os voy a dar a lo largo del vídeo, quiero destacar que son súper actualizados. Tanto la hoja de propiedades típicas como la hoja MSDS como el análisis de laboratorio son de diciembre de este año pasado, 2019. Así que se puede considerar que está recién sacado del horno. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas que nos facilita el fabricante, de muy fácil acceso en la propia página web de Castrol. Si os metéis en la página, buscáis el modelo de aceite y en la parte derecha, en la parte alta, suele aparecer un link de descarga para la hoja de propiedades típicas y otra para la hoja MSDS. Empezamos con la densidad a 15 grados, es un dato que suelen poner los fabricantes, normalmente o a 15 grados o a 20 grados, la verdad es un dato que a mí en particular me parece totalmente irrelevante. Luego sí pasamos a la viscosidad cinemática, a 100 grados nos indica que está en 11,6, que es un rango de viscosidad típico de un 5W30 o un 0W30, la viscosidad en caliente se mantiene entre 9,5 y 12,5, la viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero de 5950 también entra de los parámetros de un SAE 5W. Luego tenemos la viscosidad cinemática a 40 grados de 65, que esta medida se toma como referencia junto con la viscosidad a 100 grados para calcular el siguiente parámetro que nos da, que es el índice de viscosidad, que nos indica 175. Luego pasamos el punto de congelación, 45 grados bajo cero, un buen dato. Seguidamente el punto de inflamación 196, en este caso ha dado una puntuación de temperatura inferior a lo que viene siendo común. En otros aceites nos encontramos un rango de 230, 220, 240, pero porque en este caso el método utilizado indica aquí que es el ASTM D93 y en este caso se ha utilizado con el crisol cerrado. En otras fichas técnicas hay que prestar bastante atención, ya que hay otro método que se llama ASTM D92, que en ese caso se utiliza el crisol abierto, con lo que el punto de inflamación es algo más alto. Y ya por último, el último dato que nos indica es el porcentaje de cenizas sulfatadas, que es 0,8. Esta prueba se calcula sometiendo el aceite a 750 grados de temperatura para quemarlo como tal y luego se mide la concentración de residuo que deja. Para los que quizás seáis un poco más avanzados en el canal, este dato 0,8 y también pues, si sois nuevos, pues directamente nos está diciendo que se trata de un aceite, al menos en principio, que es un mid-SAPS. Quiere decir que tiene una concentración media en cenizas y ACA-C3, que es este aceite, tiene el límite precisamente en 0,8, o sea que entra dentro de tolerancias. Bien, ahora pasamos a la hoja MSDS, que tanto si sois nuevos en el canal, es el primer vídeo que veis, o si ya lleváis tiempo, pues os hago un pequeño refresco. Es una hoja que indica unos parámetros de toxicidad del producto en concreto. Cuando un fabricante saca un producto al mercado tiene que declarar, dependiendo del continente o el país donde se va a comercializar ese producto, pues tiene que indicar qué tipo de compuestos son tóxicos y el tipo de toxicidad, pues por inhalación, en contacto con los ojos, con la piel, la contaminación del agua. Y en este caso Castrol lo pone de manera muy fácil el acceso en la propia página web. Hay otros fabricantes que no lo indican, que tampoco tienen obligación, pero bueno, si le escribís un correo electrónico suelen ser muy majos, muy amables y lo suelen facilitar sin mayor importancia. Y bueno, en algunos casos las hojas son muy parcas y no dan nada de información.
Castrol sí suele dar una información bastante detallada y fiel a la realidad. Y aquí, a tener muy en cuenta, hay que buscar siempre lo que tengo rodeado en rojo, el parámetro CAS. Es un dato importante que a través del CAS, os dejo arriba un enlace, se puede descifrar un poco lo que es la composición de la base, y también nos indica lo que es la concentración. En este caso concreto que estamos tratando, el Castrol 5W30LL nos indica en los dos primeros parámetros, aparece destilado de petróleo, fracción parafínica, tratada con hidrógeno. Aquí ya, cuando escucháis la palabra hidrógeno, quiere decir que es una base HC grupo 3. Pero para terminar de acertar en lo que es la composición, el CAS es 64742-54-7. Indudablemente eso quiere decir que es un aceite base HC que pertenece al grupo de bases de aceite grupo 3. Nos indica que tiene una concentración en el primer parámetro de mayor de 25, menor de 50, y el segundo punto igualmente nos indica que es un destilado del petróleo tratado con hidrógeno, y el CAS es exactamente el mismo, 6474254-7. ¿Qué nos quiere decir? Pues que también que se trata de aceite base HC grupo 3, y también nos indica que tiene entre un 25 y un 50% de concentración. Los otros dos parámetros más abajo también nos indica que es un K64742-547, una concentración muy baja. Quiero pensar que es una combinación de base HC con algún tipo de aditivo. Y el último parámetro, que nos indica un CAS 125643-61-0, es algún tipo de antioxidante que también nos indica que tiene una concentración inferior a un 5%. Bien, y ahora pasamos a los resultados que arroja el análisis de laboratorio, que os recuerdo, este análisis de laboratorio es de diciembre de este año pasado, 2019, o sea, súper actual. Y en principio, bueno, ya os digo yo que características técnicas que tiene este aceite: es una CaC3. ¿Qué quiere decir que es una CaC3? Pues que tiene un contenido de cenizas y azufre limitado, es un mid-SAPS. ¿Esto en qué beneficia? Pues sobre todo en los motores que llevan sistemas de tratamiento de gases, DPF, FAP, y ahora los motores gasolina modernos que también llevan GPF, un sistema también de tratamiento de gases. Pues lo que es la concentración de cenizas va a ayudar a alargarle la vida, lo que es al sistema, para que no se emboce, no se obstruya de cenizas. Y también lo que es una concentración reducida de azufre ayuda también, sobre todo, lo que son los catalizadores y al propio sistema de tratamiento de gases, a alargarle también la vida en mayor o menor medida, ya que el azufre es corrosivo, corroe los metales preciosos que llevan dentro los catalizadores y sistemas de tratamiento de gases. Pues cuando veáis un aceite que es un aceite C3, en este caso quiere decir que es un aceite que tiene un contenido medio en cenizas. Otro parámetro que tiene, o característica, en la CaC3, es que tiene una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5. ¿Esto qué quiere decir, la viscosidad HTHS? Pues es una prueba que se le hace, o más bien una batería de pruebas que se le hace a alta temperatura y alta presión, a 150 grados, para comprobar la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite. Tanto una CaC3 como por ejemplo una 3B4 pues tienen ese rango de HTHS igual o superior a 3,5. Entre las normas oficiales de fabricante que homologa oficialmente, y la podéis comprobar en la página web de tanto de Volkswagen como de Mercedes-Benz, cumple la 229.31, 22951, normas típicas de aceites que requieren CaC3, y del grupo BAG, la archiconocida 504 y 507 también, tanto para motores gasolina como diésel, también de última generación. También cumple con Porsche C30, que quiero pensar que es el Porsche Macan, Porsche Touareg, Porsche Cayenne, Porsche Panamera con motor Volkswagen diésel, pues también lo cumple. Y he puesto un asterisco que, aunque oficialmente no lo cumple, ya os digo yo que sí que la cumple extraoficialmente, es la norma BMW LL04.
que en el caso de BMW no es muy estricta en cuanto a características, simplemente requiere que tenga una viscosidad en caliente de SAE 30 y que sea un aceite C3. En cuanto a los resultados, pues nos indica una viscosidad a 40 grados de 69,87, un poco por encima de lo que nos indica la hoja de propiedades típicas arrojada por el fabricante, pero tampoco es preocupante. Y la viscosidad a 100 grados aquí sí me llama la atención. La viscosidad a 100 grados es de 12,24, el fabricante declara 11,6, es bastante dispar. Y para más INRI os pongo aquí una captura de lo que es la tabla SAE por la que se rigen los aceites a la hora de nombrar o determinar la viscosidad que el fabricante pone en el envase. Está en el límite de lo que es un SAE 30, casi muy próximo a lo que sería un SAE 40. Es un aceite bastante viscoso, dentro de los 5W30 es de los más viscosos que hay. Esto tiene por un lado una pequeña ventaja, por otro lado un pequeño inconveniente. Como inconveniente, entre comillas, este es un aceite que no es precisamente ahorrador de combustible. Si tu motor lleva o utiliza un 0W30, un 5W30 y pones este en concreto, el Castrol, o al menos de la partida esta que sí que tiene una viscosidad alta, posiblemente puedas notar un pequeño aumento de consumo de combustible. Nada exagerado, pero sí que comparado con otro 5W30 o si este aceite en concreto cumpliese con lo que indica el fabricante de una viscosidad 11,6, pues sí que sería un poco más ahorrador de combustible. Como ventaja, pues tiene que si por ejemplo tu motor, aun llevando 5W30, notas que consume un poco de aceite, que es muy común, sobre todo en los motores BAG, les gusta bastante beber aceite por diseño, pues quizás con un aceite así, o como con este en concreto, o con uno muy similar también, que dentro de un SAE 30 tenga una viscosidad relativamente alta, quizás pueda reducir un poco el consumo. También una pequeña ventaja, esto ya lo pongo yo de cosecha propia, en este tipo de aceite y más en concreto un aceite base HC como hemos visto en la hoja MSDS, un aceite HC como tal tiende a perder sus propiedades más rápidamente que por ejemplo un aceite base grupo 4 con PAO. Entonces a la hora de ir degradándose, cuando se empieza a mezclar con el combustible, que conforme pasan los kilómetros se va mezclando con un poco de combustible que no se quema en la cámara de combustión y pasa al cárter, el aceite tiende a perder viscosidad, así como también al estar trabajando durante largos de periodo a altas temperaturas y demás, pues siempre buscar, o sea, tener un aceite con una viscosidad un poco más alta de la media, pues un poco beneficioso, porque cuando empieza a degradarse, pues digamos que va a aguantar un poco mejor lo que es la compostura, va a aguantar un poco mejor, perdón. Luego el índice de viscosidad aquí lo ha clavado exactamente con lo que indica el fabricante, 175. Es una medida nota media, en otros 5W30 que veremos más adelante anda por ahí el índice de viscosidad. Esto es un parámetro que se calcula tomando como referencia la viscosidad a 100 grados y la viscosidad a 40 grados, y digamos que nos indica el abanico de viscosidades por la que pasa el aceite desde que está frío hasta que se calienta, y es interesante que sea cuanto más amplio sea, o sea, cuanto mayor índice de viscosidad tenga, pues mejor. No es un dato que sea súper determinante, pero sí es bueno que tenga un índice alto. Luego pasamos al TBN y al TAN. El TBN es la alcalinidad inicial que tiene el aceite, que es, digamos, mide la capacidad de detergencia, limpieza y neutralización de ácidos que se forman en la quema de combustible. Es un parámetro de 6,3. Comparado con otros aceites ACEA A3B4, os pongo arriba un enlace de, por ejemplo, el hermano mayor de este aceite, el Castrol 0W40, un aceite que es full SAPS, que no tiene la limitación en cuanto a ceniza y azufre, tampoco tiene la limitación en cuanto a aditivos detergentes como es el calcio, por ejemplo. Entonces una 3B4 siempre va a tener un TBN superior. En este caso los ACAC3, que son aceites mid SAPS,
tienen controlado o regulado, limitado la concentración de cenizas y de azufre, pues el fabricante se ve obligado a reducir un poco el paquete de aditivos y principalmente los detergentes. Es por eso que el TBN es reducido en comparación con lo que sería una 3B4, pero vamos, no hay mayor inconveniente porque suele pasar. De todas formas, es relativamente bajo. En otros 5W30C3 que veremos más adelante, el TBN es un poco superior, pero como he dicho, no es preocupante. Luego el TAN, digamos que es el contrario, el opuesto al TBN. El TAN es la acidez inicial que lleva el aceite y esta va a ir aumentando conforme usemos el coche. Conforme el aceite vaya recorriendo kilómetros, se vaya mezclando con suciedad, con ácido formado en la quema de combustible, partículas que el filtro no es capaz de filtrar, que se encuentran en el aire, oxígeno, que el oxígeno que lleva el aire, los millones de litros que respira el coche de oxígeno que pasan también al aceite, pues el TAN es la concentración de acidez que tiene. Esta va a ir aumentando a la vez que el TBN se va a ir reduciendo. En tribología, sobre todo en máquinas industriales que se hacen análisis de aceite muy periódicamente, el punto óptimo para cambiar un aceite se encuentra cuando el TBN y el TAN se encuentran o se invierten. En el caso de que se inviertan, ¿qué puede pasar? Pues que a partir de ahí, digamos que el aceite se limpia las manos y dice: hasta aquí he llegado, yo ya no puedo retener tanto ácido y tanta suciedad. Entonces ya los ácidos comenzarían en mayor o menor medida, a muy largo plazo, no de la noche a la mañana, a corroer un poco los metales, a atacar un poco lo que son las juntas y los retenes, así como digamos que las partículas de suciedad y todo eso, pues ya las que no pueda retener el filtro pues se van a quedar circulando por ahí por el motor. El siguiente parámetro, la ceniza 0,8 clavado a lo que indica el fabricante. Esto quiere decir que es un aceite mid-sats, tiene un contenido medio en cenizas. Si veis otros vídeos, voy a poner arriba una serie de enlaces que he analizado, que son ACEA A3B4. La concentración de cenizas es un poco mayor porque no tienen esa restricción y entonces el fabricante puede cargar un poco más el tema de aditivos, que son los principales precursores de lo que es la concentración de cenizas. El punto de congelación 43 bajo cero, 43 grados, es un buen parámetro. En principio, cuanto mejor es la composición, el paquete de aditivos, la base sobre todo, este punto de congelación es inferior. Es interesante que sea relativamente bajo. En un aceite mineral, por ejemplo, podemos encontrar unos puntos de congelación en torno a 20, 25, 30 grados. Ya cuando pasamos a aceite base HC grupo 3, pues están en torno a menos 35 grados y menos 43 grados. Ya en aceites con una composición base PAO grupo 4 suele ser algo mayor, en torno a 50 grados bajo cero, 60 grados bajo cero. Pero en este caso 43 bajo cero es una buena puntuación, incluso diría que está un poquito por encima de la media. El punto de inflamación, aquí sí que hay una disparidad muy grande conforme a los 196 grados que nos indicaba el fabricante en la ficha técnica, pero como he comentado, el método con el que se ha medido es distinto. En la ficha técnica, que indicaba un punto de inflamación de 196 grados, se había comprobado con el método ASTM D93, que es con el crisol cerrado. En este caso se ha utilizado el crisol abierto con el método ASTM D92, de ahí la disparidad de diferencia de temperatura. Es un buen dato, yo no le presto especial atención, pero sí que es cierto que cuanto mayor sea el punto de inflamación, el aceite tiende menos a generar barnices y residuos de pequeñas partículas que se queman. Entonces, bueno, es bueno que sea alto, pero tampoco es un dato que haya que buscar como locos. Es un dato que está bien, pero para mí no es muy determinante. En los siguientes parámetros, el bombeo a 25, a 30 y 35 grados bajo cero no se ha medido. Hemos de pensar que entra dentro del rango que indica el fabricante. La evaporación, el NOAC, todos los aceites se evaporan a todas las temperaturas,
principalmente cuando están trabajando y se calientan mucho, de ahí a que los coches van equipados con la válvula PCV, la válvula de recirculación de gases, para quitarle sobrepresión al cárter. Pues cuanto menor sea la evaporación NOAC, mejor parámetro. Aceites así normales suelen estar en torno a 10-11% de evaporación. Aceites más premium, pues en torno a 7, 8, 6 hay algunos. Y ya aceites más comunes, más vulgares, por así decirlo, sobre todo aceites base mineral, suele estar en torno a 13, 14%, 15%, que ya es excesivo. Luego la concentración de azufre, 0,233, es un parámetro bajo, relativamente bajo. Incluso el límite que impone ACEA para que un aceite cumpla oficialmente con un ACEA C3 MidSATS, el límite de azufre está en 0,3. Aquí está en 0,233 o hasta 0,300, todavía hay un buen margen de error. Es un buen parámetro. Luego pasamos al paquete de aditivos. También te dejo por aquí arriba una etiqueta para que puedas ver el vídeo que dediqué en exclusiva al paquete de aditivos. Así a simple vista es un paquete de aditivos que es sota, caballo y rey. No es de los más ricos y completos, es básicamente un C3 relativamente común. No destaca especialmente, salvo el último parámetro del titanio. El molibdeno no lleva nada, es un modificador de fricción que ayuda a reducir el coeficiente de fricción, ayuda un poco a reducir el consumo, ayuda también un poco a que el motor suene menos, y en concentraciones muy elevadas ayuda a que el motor pueda desarrollar toda su potencia. Pero en este caso Castrol no tiene nada de concentración en este modelo en concreto de molibdeno. Luego pasamos al fósforo y el zinc, que son los aditivos antidesgaste por excelencia. Todos los aceites tienen que llevar. La suma de los dos compuestos es lo que forma el ZDDP, que también le hice un vídeo dedicado a ello. Es el aditivo antidesgaste que hay que utilizar. Este tipo de aditivo lo llevan tanto aceite de motor, aceite de caja de cambio, aceite de transmisión trasera, todos tienen que llevar fósforo y zinc. Luego el apartado del bario no lleva. Boro y magnesio, que son dispersantes y detergentes sin cenizas, lleva una concentración absurdísimamente baja, pero vamos, un 2 y un 6 no es ni homeopático, nada. Eso y 0 es lo mismo, eso no hace nada en lo que es el aceite. Luego el parámetro del calcio, que es el detergente por excelencia, el que llevan todos los aceites, aunque sí que es cierto que en formulaciones de aditivos más modernas sí que se suele utilizar mayores concentraciones, como he comentado, de boro y magnesio. El calcio tiene una concentración de 1938 ppm, que todos son partes por millón. Está dentro de la media de lo que es un aceite MidSATS. Es lo que vamos a encontrar normalmente entre 1500 y 2000, es el rango que se suele mover, 2000 y pico. Si este aceite, por ejemplo, fuese un full SAPS, un aceite A3B4, posiblemente estaríamos en torno a 2800, 3000, 3500, por ahí andan los aceites que son full SAPS. Luego, en los dos últimos parámetros que tenemos en cuanto a los aditivos, wolframio, también conocido como tungsteno, que hace función antioxidante y también antifricción, no lleva nada. Y el titanio, característico y que le da nombre a la gama Castrol Edge Titanio, de ahí viene el nombre. El titanio es un aditivo que para la verdad es óxido de titanio, es un aditivo soluble en aceite. No creéis que es que lijan titanio y le echan polvo, no. Esto es una formulación bastante más avanzada y hace función de antioxidante y también antidesgaste. Es muy efectiva, sobre todo a altas temperaturas, pero no sé por qué Castrol cada vez está reduciendo la concentración. En este caso en concreto tiene 28 nada más. No sé si a lo mejor por las limitaciones de azufre y cenizas, porque todos los aditivos que tú le eches a un aceite tienden a aumentar la concentración de azufre y cenizas.
pero en este caso tiene solo 28. Desde mi punto de vista es una concentración bastante homeopática. Otros aceites de Castrol, sobre todo en A3B4, que te dejo arriba el enlace para que puedas ver, por ejemplo, su hermano 0W40, tiene el doble de concentración prácticamente, y antiguamente, hace años, en torno a 2012, 2013, 2014, 2015, llevaban todavía bastante más concentración. Oye, no lleva en exceso, pero bueno, más vale que lleve poco que lleve nada. Y el último parámetro, el parámetro de oxidación, agentes oxidantes, nos indica que lleva una concentración de 19,5. Es un parámetro muy bajo. En este caso nos está indicando directa e indirectamente que no lleva éster, no lleva ningún aditivo de éster. Sí que es relativamente alto el parámetro de oxidación comparado con otros aceites base HC que tampoco llevan éster, pero posiblemente el parámetro de oxidación sea debido al propio titanio que lo ha elevado un poco. Pero para considerar que un aceite lleva éster, y ahora lo veremos en la hoja FTIR, normalmente a partir de que llevan un 5% de éster, el parámetro de oxidación suele rondar sobre unos 30 y poco. Y bueno, esto en cuanto al análisis de propiedades que tiene el aceite y la composición. Ahora vamos a ver la hoja FTIR. Pasamos a la hoja FTIR, que esto es una espectroscopia. Sí, lo he pronunciado bien, es que la palabrica tiene historia. Básicamente esto lo que nos indica es muy aproximado, muy aproximado, es el método más aproximado que tenemos para poder calcular lo que es la base, la formulación de base que ha utilizado el fabricante. Hay dos crestas principales muy a tener en cuenta, que tanto en esta hoja como en las próximas que vayamos viendo de otros aceites son las que hay que tener más en cuenta. Y la primera es la que se encuentra en el rango, la cresta en torno a 1750. Esa cresta suele indicar la concentración de éster. En este caso se encuentra por debajo de 1, quiere decir que no lleva éster, aunque da un pequeño pico debido a la oxidación. Quiero pensar que es por el titanio, pero no lleva éster. Este aceite no lleva éster, que recordad, el éster forma parte de las bases grupo 5. Otro parámetro, otra cresta muy a tener en cuenta es la que se encuentra en torno a 722. Aquí, dependiendo de la altura que alcance esta cresta, nos va a indicar si se trata de un aceite mineral, si se trata de un aceite HC, o ya si empieza a tener una concentración en mayor o menor medida de PAO. En este caso la línea está totalmente perpendicular al 1, incluso el laboratorio ha indicado que es 1 exacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un aceite base HC puro y duro. Un aceite base HC que recuerdo pertenece a los aceites base grupo 3. Si esta cresta de 722 fuese un poco superior, ya nos indicaría que se ha combinado aceite base HC o grupo 3 con PAO, que el PAO es aceite base grupo 4. En este caso es un HC puro y duro, con sus desventajas y sus desventajas. Bien, y llegamos a la parte final del vídeo, las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues un aceite muy básico, no destaca especialmente en nada. Tampoco tiene ninguna carencia, pero salvo por el titanio, que lleva una concentración homeopática, no le veo justificación ninguna a lo que se pide por este aceite. Que eso es otra, por este aceite, que es un aceite base HC, que aceites base HC normales y corrientes con estas mismas normas de Bach, Porsche y Mercedes encuentras desde 25 euros prácticamente. Por este aceite te están pidiendo donde más barato 36, 37, 38 euros hasta casi 45, 50 euros, que lo he visto en algunas tiendas. Un disparate para lo que es el aceite, que no es que sea un mal aceite, pero es que es un aceite muy común. Está súper inflado de precio. Por ese mismo rango de precio o incluso más barato hay mucho mejores alternativas. Ya no te digo
que llevan aceites base grupo 4 PAO e incluso base grupo 5 éster. Mejores opciones y ya te digo, en el mismo rango de precio. Y pues es que no puedo decir nada más, no, de donde no hay no se puede sacar. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Si quieres estar atento y ver las siguientes recomendaciones de otras opciones que le mojan la oreja a este aceite, pues te recomiendo que te suscribas y que le des a la campanilla, y en los próximos vídeos te voy a enseñar aceites que desde mi punto de vista es mucho mejor opción y te va a salir por el mismo precio, incluso más barato. Y nada, hasta aquí el final del vídeo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.